Se está redefiniendo silenciosamente la frontera entre la familia de Camila y las propiedades reales desde múltiples frentes a la vez. Porque al analizar lo documentado en los últimos años, tres historias distintas comienzan a converger, planteando una pregunta abierta que nadie en el palacio ha abordado directamente. Antes de entrar en detalles, si te interesan los análisis a fondo del funcionamiento interno del poder real, suscríbete a Crown Watch. Desglosamos lo que realmente sucede tras bambalinas en el palacio para que no te pierdas nada. Aquí es donde la cosa se pone interesante. No se trata de un solo escándalo ni de un titular sensacionalista. Se trata de lo que ocurre cuando la propiedad cambia de manos discretamente en el rincón más privado y menos comprendido de la monarquía británica. El rincón donde la propiedad, no el protocolo, decide quién pertenece. Y es una historia que involucra no solo lo que se dice que William ha hecho con las propiedades que ahora controla, sino también lo que, según se informa, la propia Camila ya ha comenzado a hacer con las suyas. Para comprender lo que supuestamente está sucediendo ahora, primero hay que entender qué cambió realmente en septiembre de 2022. Cuando la reina Isabel falleció en Balmoral, tres de las propiedades privadas más importantes de la monarquía no pasaron por el Parlamento, ni por ningún proceso gubernamental, ni requirieron una sola votación pública. Se transmitieron por herencia del mismo modo que una granja familiar se transmite de generación en generación, con la diferencia de que esta granja familiar incluye Sandringham House, el castillo de Balmoral y todo el ducado de Cornualles. La mayoría de las personas que siguen las noticias de la realeza asumen sin mayor análisis que todo lo que posee la familia es, en cierto sentido, propiedad pública, administrada en fideicomiso para la nación. Esta suposición es errónea y lo es de una manera crucial para esta historia. El patrimonio de la corona, el vasto conjunto de tierras y propiedades que técnicamente pertenecen al monarca reinante en virtud de su cargo, tiene un carácter genuinamente público. Sus beneficios van al tesoro. Su gestión está sujeta a la supervisión del gobierno, pero no es de eso de lo que estamos hablando aquí. Sandringham, Balmoral y el ducado de Cornualles quedan completamente al margen de ese sistema. Son propiedad privada, en el mismo sentido legal que una casa heredada de un abuelo. Ningún ministro del gobierno tiene voz ni voto sobre quién las visita. No existe un registro público que controle quién entra y sale. Las únicas normas que se aplican son las que el propietario actual decida aplicar, y la única continuidad entre propietarios reside en las expectativas que se transmiten tácitamente de generación en generación dentro de la propia familia. Vale la pena examinar primero el ducado de Cornualles porque es la única pieza de este rompecabezas con documentación fidedigna. Se trata de una propiedad privada establecida en 1337 por Eduardo III para su hijo, el Príncipe Negro, compuesta por tierras y propiedades dispersas por toda Inglaterra, y sus ingresos han financiado al Príncipe de Gales durante casi 7 siglos. Cuando Carlos ascendió al trono, el ducado pasó automáticamente a Guillermo como nuevo príncipe de Gales, tal como ha sucedido de príncipe de Gales a príncipe de Gales desde el siglo XIV. Esto no es una especulación, así es como siempre ha funcionado el ducado. Lo que merece la pena analizar es qué hizo William con el patrimonio casi de inmediato, ya que el ducado es uno de los pocos elementos de esta historia que genera un registro financiero público cada año, en forma de sus cuentas anuales publicadas. La hermana menor de Camila, Annabel Elliot, es una diseñadora de interiores profesional con una trayectoria profesional muy respetada, totalmente independiente del matrimonio de su hermana. Durante casi 2 décadas, bajo el reinado de Carlos, trabajó como consultora de diseño remunerada relacionada con las propiedades del ducado, percibiendo, según se informa, entre 19.000 y 82.000 libras esterlinas anuales, dependiendo del alcance de los proyectos que gestionaba. Esto está documentado, ya que las cuentas del ducado se publican.
La comentarista real Amy Griffiths informó directamente sobre este acuerdo y sobre lo que sucedió con él. Según el reportaje de Griffiths, una vez que William tomó el control del ducado tras la muerte de Isabel, el nombre de Annabel Elliot dejó de aparecer en relación con dicho trabajo de consultoría en las cuentas publicadas. Griffiths describió este cambio como un hecho que causó gran revuelo en los círculos reales en aquel momento. Ahora bien, veamos qué está confirmado y qué no. Lo que está confirmado es la cronología. El acuerdo de consultoría existió bajo el mandato de Carlos durante casi 20 años y cambió cuando Guillermo asumió el ducado. Lo que no está confirmado y que ninguna fuente ha citado directamente a Guillermo ni a su entorno es el motivo. No hubo ningún anuncio, ninguna declaración, ningún comunicado de prensa que explicara el cambio. El equipo de Guillermo nunca ha confirmado que se tratara de una acción deliberada contra la familia de Camila, ni tampoco lo ha negado. Este silencio es crucial en esta historia y vale la pena reflexionar sobre él, porque volverá a surgir a medida que se desarrolle este patrón. También conviene ser precisos sobre lo que representa la finalización del acuerdo de consultoría, ya que sería fácil exagerar su significado. No significa que Annabel Elliot perdiera el contacto con su hermana. No significa que cambiara ninguna relación personal. Esto significa que un acuerdo profesional específico, remunerado y vinculado a una propiedad institucional que William ahora controla, finalizó justo en el momento en que William tomó el control. Es posible que se trate de una coincidencia. También es posible que haya habido una decisión deliberada. Los informes publicados demuestran el cambio, pero no revelan, ni pueden revelar, el razonamiento detrás del mismo. Si se tratara de un dato aislado, sería fácil descartarlo como una simple transición de propiedad. Nuevo propietario, nuevos acuerdos, nada personal. Pero no fue un caso aislado. Fue el primer paso de un patrón que se repetiría de diferentes formas, en diferentes propiedades, a lo largo de los años siguientes, involucrando a distintos miembros de la familia y, finalmente, a un tipo de transacción completamente diferente. El segundo paso de este patrón es Balmoral, y es aquí donde la historia se complica realmente, porque involucra a un miembro de la familia completamente distinto y a una propiedad con una relación mucho más larga y extraña con las cuestiones de acceso. El castillo de Balmoral ha pertenecido a la monarca desde que la reina Victoria adquirió la finca original en 1852 e hizo construir el castillo actual en 1855. Nunca ha sido propiedad de la corona en el sentido constitucional, es propiedad personal, transmitida de monarca a monarca, al igual que Sandringham, sin ninguna intervención gubernamental. Victoria amaba tanto la finca que escribió extensamente sobre ella en sus diarios, describiendo las tierras altas escocesas que la rodeaban como un remanso de paz que no encontraba en ningún otro lugar. Ese apego emocional a Balmoral, en particular como refugio de la vida pública real, se ha transmitido a través de cada generación posterior de la familia, y es parte de la razón por la que las disputas sobre quién tiene derecho a usarlo tienen más peso que una simple disputa de propiedad en cualquier otro lugar. La reina Isabel falleció en Balmoral en septiembre de 2022, y la propiedad pasó inmediatamente a manos de Carlos. Lo que Carlos hizo con ella a continuación está documentado públicamente y es realmente significativo porque representa la primera vez en la historia de la finca que su carácter privado se abrió deliberadamente, aunque parcialmente, al público. En el verano de 2024, Carlos autorizó las visitas públicas al castillo de Balmoral por primera vez desde su construcción en 1855. En 2025 amplió aún más el programa, añadiendo más visitas guiadas con entrada y dirigidas por personal, que recorren la historia de la finca desde la época victoriana hasta la actualidad. Se trata de una decisión verdaderamente histórica y merece la pena detenerse en ella, porque demuestra algo importante sobre la forma en que Carlos gestiona sus propiedades.
algo que se repite a lo largo de toda esta historia: su disposición a modernizar, comercializar y abrir espacios que antes se consideraban inaccesibles para cualquiera ajeno al círculo más íntimo de la familia. El escritor especializado en finanzas de la realeza, David McClure, quien ha escrito específicamente sobre las ambigüedades inherentes a la propiedad privada de fincas reales, ha señalado que este tipo de acuerdos se encuentran en una especie de zona gris legal. No existen normas públicas fijas sobre quién puede usar estas propiedades, bajo qué condiciones, ni qué sucede cuando el uso de la propiedad por parte de alguien genera desacuerdo dentro de la familia. El argumento de McClure no se centra en ningún individuo, sino en la estructura misma. Las fincas reales privadas se rigen mucho más por la tradición y las suposiciones que por normas escritas. Y es precisamente en esa brecha entre lo que se da por sentado y lo que está escrito donde suelen surgir las disputas. Carlos y Camila también mantienen su propio retiro privado en otra parte de la finca de Balmoral, una propiedad llamada Birkhall, distinta del castillo principal, lo que subraya la cantidad de espacios privados que existen dentro de lo que desde fuera parece una única propiedad real. Esa era la situación estructural en la que se encontraba Balmoral cuando, según se informa, comenzaron a circular preguntas sobre quién más estaba usando la finca y para qué. Según diversas fuentes cercanas a la realeza, surgieron dudas en torno a este periodo sobre si Tom Parker Bowles había accedido a la finca de Balmoral fuera del marco de una visita real autorizada. Es importante precisar qué se ha confirmado y qué no. Se informa que se plantearon estas dudas. Se informa que la princesa Ana, quien siempre ha mostrado un profundo apego a Balmoral y a la memoria de su madre, reaccionó con inusual seriedad buscando asesoramiento legal en lugar de resolver el asunto mediante la típica conversación familiar informal que suele darse en el palacio. También se informa que Guillermo se alineó rápidamente con la postura de Ana, sin la diplomacia que suele caracterizar la forma en que la familia maneja los desacuerdos internos en público. Según esas mismas fuentes, a continuación se impusieron restricciones de acceso a la finca, descritas como permanentes en lugar de temporales. Lo que no se ha confirmado, lo que nunca ha sido corroborado por ninguna fuente con conocimiento directo, son los detalles específicos de lo que supuestamente hizo Tom Parker Bowles, si hubo algún acuerdo financiero de por medio o qué fue exactamente lo que provocó la reacción de Ana. Esos detalles aún no se han confirmado. Lo que sí se ha confirmado es el resultado: restricciones de acceso, descritas como permanentes, tras una enérgica respuesta de Ana, que, según se informa, Guillermo respaldó sin dudarlo. Vale la pena detenerse en la relación de la princesa Ana con toda esta situación porque no es casual. Mucho antes de que Camila se convirtiera en reina consorte, su primer marido, Andrew Parker Bowles, mantuvo una relación bien documentada con la princesa Ana a finales de la década de 1960 y principios de la de 1970. Esto es de dominio público, no una mera especulación. El significado que esta historia tenga para la forma en que Ana percibe hoy la presencia de la familia de Camila en Balmoral es algo que solo ella sabe, y nunca se ha pronunciado públicamente al respecto en esos términos, pero forma parte del trasfondo de por qué su respuesta a la situación de Balmoral fue, según se informa, tan inmediata y tan seria, en lugar de canalizarse a través del tipo de diplomacia discreta y extraoficial que la familia suele preferir. La reputación pública de Ana dentro de los círculos reales siempre se ha caracterizado por su franqueza y su poca tolerancia hacia todo aquello que percibe como una intromisión en la privacidad familiar. Esta reputación se ha forjado a lo largo de décadas de conducta como la miembro de la realeza más activa y comprometida con sus funciones. Según se informa, Ana se encontraba en Balmoral el día en que Isabel falleció en septiembre de 2022, siendo una de las primeras personas de la familia en llegar hasta su madre, un hecho que no hace sino reforzar la importancia que se le da a esa propiedad en particular. Así pues, tenemos dos datos clave.
ambos centrados en la perspectiva de William. La discreta finalización de la consultoría del ducado una vez que tomó el control, y las restricciones de acceso a Balmoral tras la contundente respuesta de Ana, con el respaldo total e inmediato de William. Ninguno de los dos por sí solo demuestra una estrategia deliberada. En conjunto, ambos empiezan a parecer algo más coherente que una simple coincidencia. Pero hay un tercer dato en esta historia, y es el que da un giro radical a la cuestión, porque esta vez no es William quien hace nada. Es Camila. A principios de 2026, según se informa, los registros de la propiedad mostraron un cambio significativo en la titularidad de Ray Mill House, la finca privada de Camila en Wiltshire. Camila adquirió la propiedad en 1996, tras su divorcio de Andrew Parker Bowles por 850.000 libras. Durante décadas funcionó como su refugio personal, un lugar que, según fuentes cercanas, le permitía desconectar por completo de las presiones y la ostentación de la vida pública de la realeza. Según la información publicada sobre los documentos presentados, la propiedad de Ray Mill House ahora pertenece a Harry Lopes, esposo de Laura Lopes, y al financiero Jake Irwin, en acuerdos que, según se entiende, representan los intereses de Laura Lopes y Tom Parker Bowles, respectivamente. El Palacio de Buckingham no se ha pronunciado sobre la transferencia. Vale la pena reflexionar sobre esto porque se trata de una historia completamente diferente a la del Ducado y Balmoral, y esa diferencia es importante. Ray Mill House no es, ni ha sido nunca, propiedad real. No forma parte del Ducado, no forma parte de las propiedades históricas de la corona transmitidas de monarca a monarca. Es la residencia privada de Camilla comprada con su propio dinero antes de casarse con Carlos, y lo que haga con ella es una decisión completamente suya, sin ninguna dimensión institucional. Es una distinción importante que debemos tener presente, porque significa que esta historia no trata sobre una restricción impuesta por Guillermo. Trata sobre Camilla, por iniciativa propia, que aparentemente decidió transferir la propiedad de su patrimonio a sus hijos mientras aún vive. Los analistas de las finanzas de la realeza que han examinado los documentos han ofrecido diversas interpretaciones y conviene exponer la gama de opiniones en lugar de decantarse por la más impactante. La explicación más sencilla y la más coherente con la planificación patrimonial habitual tiene que ver con el impuesto de sucesiones. Según la legislación británica, las donaciones de bienes realizadas más de 7 años antes del fallecimiento del donante generalmente no están sujetas a este impuesto. Una norma conocida como la regla de los 7 años. Transferir un bien personal a hijos adultos con suficiente antelación, estando en buen estado de salud, es una práctica de planificación financiera totalmente estándar que no guarda relación alguna con la política real. Algunos analistas interpretan la transferencia de Ray Mill precisamente desde esta perspectiva. Una madre de casi 80 años tomando una decisión sensata y con visión de futuro sobre su patrimonio privado, sin ninguna conexión con lo que ocurriera en el Ducado o en Balmoral. Otros analistas han ofrecido una interpretación diferente, sugiriendo que el momento de la transferencia es relevante, dados los acontecimientos que, según se informa, han ocurrido en torno a la posición de la familia de Camila con respecto a la propiedad real en general. Según esa interpretación, Ray Mill House se convierte en algo más parecido a una protección, una forma de asegurar que Tom y Laura tengan algo permanentemente y sin ambigüedades que les pertenezca, completamente al margen de cualquier estructura institucional que pudiera verse afectada por las decisiones tomadas dentro del palacio tras el fin del reinado de Carlos. Nadie ha confirmado esa motivación, nadie de la oficina de Camila ha abordado la cuestión directamente. Lo que sí está confirmado es la propia presentación de la documentación y el hecho de que dos explicaciones genuinamente diferentes circulen entre los expertos en finanzas reales, sin que ninguna de ellas se haya resuelto.
Lo que hace relevante la historia de Rey Milhouse para la pregunta más amplia que plantea este video no es que demuestre nada sobre las intenciones de Guillermo, sino que evidencia la otra cara de la misma incertidumbre subyacente. Si las situaciones del ducado y Balmoral muestran un patrón de Guillermo restringiendo el acceso a la propiedad institucional, la transferencia de Rey Mill muestra a Camila, de forma independiente, aparentemente construyendo algo permanente y completamente separado de dicha propiedad institucional. Dos personas diferentes, dos tipos de propiedad diferentes, potencialmente dos respuestas distintas a la misma realidad subyacente, que la propiedad real no ofrece garantías una vez que cambia de manos, mientras que la propiedad privada, comprada y poseída en su totalidad, sí las ofrece. Esto nos lleva a la tercera propiedad real importante en este panorama, aquella en la que nada de esto se ha puesto a prueba aún porque no ha cambiado de manos. Sandringham. Sandringham House se asienta sobre aproximadamente 8.000 acres de la campiña de Norfolk. La familia la ha poseído de forma privada desde 1862, cuando fue adquirida para quien se convertiría en el rey Eduardo VII. Al igual que Balmoral y el ducado, nunca ha sido propiedad de la corona, se transmite por herencia. La reina Isabel lo heredó de su padre, el rey Jorge VI, y pasó allí todas las navidades de sus 70 años de reinado sin excepción. Jorge V amaba tanto la finca que, según se cuenta, la consideraba el lugar que más amaba en el mundo, y falleció allí en enero de 1936. Cuando Isabel murió en septiembre de 2022, Sandringham pasó inmediatamente a Carlos. Cuando Carlos fallezca, pasará a Guillermo. Sandringham posee una importancia institucional adicional que Balmoral no tiene, ya que ha servido repetidamente como el lugar donde la familia maneja sus negociaciones internas más serias, lejos de las cámaras y la formalidad de la vida pública de la realeza. El ejemplo reciente más notable es la llamada Cumbre de Sandringham en enero de 2020, cuando la decisión de Harry y Meghan de renunciar a sus deberes reales provocó la que, en ese momento, fue la negociación interna real más importante de la historia reciente. La reina Isabel eligió Sandringham para esa reunión deliberadamente, según se dice, porque dentro de la familia se entendía que era el lugar donde se abordaban los asuntos serios sin injerencias externas. Ese precedente es importante para esta historia, porque establece a Sandringham como algo más que un lugar de veraneo. La conducta pasada de la familia la ha tratado como el lugar donde se toman decisiones institucionales con consecuencias duraderas. Esa cadena de herencia y ese peso institucional son la razón principal por la que esta historia es relevante, porque ahora mismo Sandringham es inequívocamente propiedad privada de Carlos, para usarla y compartirla como mejor le parezca. Lo que no está claro, y que nadie dentro ni fuera del palacio ha abordado directamente de forma oficial, es qué significa la postura cambiante de Guillermo sobre el acceso de la familia de Camila, demostrada en el ducado y en Balmoral para una propiedad que aún no controla, pero que algún día heredará por completo. Y si la aparente mudanza de Camila a Rey Mill House sugiere que ella y sus hijos ya están, discretamente, planificando bajo la premisa de que el acceso a Sandringham tampoco sobrevivirá a esa transición. ¿Ha habido algún incidente específico en Sandringham que involucre a Tom Parker Bowles como el que supuestamente ocurrió en Balmoral? Hasta el momento, no existe ningún informe oficial que lo confirme. Es importante tener en cuenta esta distinción, ya que una historia como esta podría fácilmente pasar de un patrón documentado a un incidente inventado, y ese es precisamente el tipo de salto que este canal no va a dar. Lo que sí se puede afirmar con honestidad es lo siguiente. La misma ambigüedad estructural sobre la que David McClure ha escrito en Balmoral se aplica con igual fuerza en Sandringham. No existe un reglamento público sobre a quién puede invitar Carlos a su residencia privada, ni tampoco sobre lo que la autoridad de Guillermo, una vez que herede dicha residencia, significará para cualquiera cuya presencia allí dependiera por completo de la hospitalidad personal de Carlos. Esa ambigüedad se ve agravada por otro hecho documentado.
La inusual e inédita posición que ocupan Tom Parker Bowles y su hermana Laura Lopes dentro de la institución a la que su madre se unió por matrimonio. Thomas Mace Archer Mills, fundador de la Sociedad Monárquica Británica, declaró a iNews sin rodeos que Tom y Laura no ostentan títulos reales, no desempeñan funciones oficiales y carecen de estatus formal alguno dentro de la monarquía. Legalmente son ciudadanos privados, ricos con buenas conexiones, presentes en la coronación de su madre, con sus propios hijos como pajes de honor en la ceremonia, pero ciudadanos privados al fin y al cabo, sin protección institucional si la política interna de la familia se vuelve en su contra. Vale la pena detenerse aquí para considerar cuán inusual es realmente esta posición en la historia de la realeza moderna, ya que no existe un precedente claro. Los consortes anteriores que se casaron con miembros de la monarquía generalmente no tenían hijos de relaciones anteriores que alcanzaran la edad adulta junto con la institución, o bien esas situaciones se dieron generaciones antes bajo condiciones de escrutinio público y mediático completamente diferentes. Tom Parker Bowles y Laura Lopes son los primeros hijastros adultos de un monarca británico, en la era de los medios de comunicación modernos, cuya madre se convirtió en reina consorte cuando ellos ya eran adultos con sus propias carreras, familias y presencia pública. No existía un manual de instrucciones para ellos, porque nadie lo había necesitado antes. El marco de acceso que existe a su alrededor se ha tenido que construir sobre la marcha, de manera informal, principalmente a través de las decisiones personales de Carlos, en lugar de basarse en algún precedente institucional establecido. Y si la propia actitud de Camila hacia Rey Milhouse sirve de indicación, puede que la familia haya llegado a la conclusión, discretamente, de que cualquier marco construido enteramente sobre la buena voluntad personal de Carlos no es algo en lo que se pueda confiar indefinidamente. El propio Tom Parker Bowles ha hablado públicamente sobre lo extraño de esta situación. En el podcast The News Agents antes de la coronación, describió a su madre con sencillez, diciendo que sigue siendo simplemente su madre, que esto no es una especie de final de juego y que se casó con la persona que amaba. Se trata de una cita real registrada oficialmente y merece la pena incluirla porque refleja la forma en que se ha posicionado públicamente. No como una figura real ni como alguien que busca prestigio institucional, sino como una persona privada cuya madre ocupa una posición extraordinaria. Ha forjado una identidad profesional completamente independiente como escritor y crítico gastronómico, con libros de cocina y reseñas de restaurantes que destacan por sus propios méritos, sin relación alguna con el título de su madre. Su hermana, Laura Lopes, ha optado por un perfil público aún más bajo, trabajando en el ámbito artístico y manteniendo una vida privada alejada en gran medida de la cobertura mediática relacionada con la realeza, una decisión que, según los expertos, contrasta con la presencia pública más visible de su hermano. Pero una identidad independiente no implica una exposición independiente. Desde la coronación de 2023, la presencia de Tom Parker Bowles en eventos reales ha sido seguida y observada con gran atención por los expertos, precisamente porque su posición es sin precedentes. No existe un precedente moderno que describa la situación de los hijos adultos de una reina consorte cuando el heredero de su esposo tiene un historial documentado de establecer límites institucionales estrictos sobre quién pertenece a los espacios que controla, y cuando la propia reina consorte parece reforzar, de forma independiente, la posición de sus hijos fuera de esos espacios. Si ese historial está genuinamente documentado de una manera que va más allá de la familia de Camila. Fuentes cercanas a la realeza han señalado que William y Harry no han sido cercanos a sus hermanastros y que las dos ramas de la familia han mantenido en general una distancia respetuosa entre sí a lo largo de los años. Esto no es dramático. No se trata de una disputa. Es un patrón de distanciamiento documentado, lo cual constituye un contexto relevante para comprender por qué siguen surgiendo preguntas sobre el acceso futuro.
Una familia que ya ha mantenido una distancia emocional durante una década de vacaciones y ocasiones compartidas, no es una familia con una tendencia obvia y establecida a mantener la convivencia institucional una vez que la propiedad cambie de manos. También cabe considerar un patrón institucional más amplio, ya que la forma en que William trata a la familia de Camilla no es aislada de su enfoque hacia la monarquía en general. Numerosos analistas de la realeza han descrito a William, desde que se convirtió en príncipe de Gales, como alguien que ha abordado la modernización y la gestión de las instituciones heredadas de manera metódica, priorizando las decisiones estructurales discretas sobre las declaraciones públicas. Se informa que las operaciones del Ducado de Cornualles, su enfoque en las relaciones con los arrendatarios, sus iniciativas medioambientales y sus proyectos comerciales se han orientado en direcciones que reflejan las prioridades de William en lugar de ser una mera continuación del enfoque de Carlos. Esto no es inusual para ningún nuevo propietario de una propiedad heredada. Sin embargo, cobra relevancia en este caso porque establece un estilo de gobierno más general, donde el cambio tiende a producirse mediante acciones en lugar de anuncios, y donde el razonamiento detrás de una decisión rara vez o nunca se explica públicamente. Si este es, de hecho, el enfoque general de William respecto al control institucional, sería coherente con, y no ajeno a, el patrón específico observado en torno a la consultoría del ducado y las restricciones de Balmoral. También plantea una interesante cuestión paralela sobre Camilla. Si el estilo documentado de William es actuar con discreción y dejar que el resultado hable por sí mismo, en lugar de explicar sus razones, la documentación de Ray Milhouse sugiere que Camilla podría estar actuando según un instinto notablemente similar, solo que en sentido opuesto. Sin declaración, sin anuncio, sin confirmación de motivos. Simplemente un cambio en el registro público que observadores atentos de las finanzas de la realeza notaron, exactamente como Amy Griffiths notó el cambio en las cuentas del ducado. Si ese paralelismo es significativo o simplemente un reflejo de cómo toda esta familia tiende a manejar decisiones delicadas, con discreción y a través de documentos en lugar de declaraciones públicas, es una cuestión abierta que merece ser considerada. Entonces, ¿en qué situación nos deja esto? Nos deja exactamente donde un análisis honesto de esta historia debería dejarnos, con 3 datos documentados y una pregunta importante sin respuesta, sin una conclusión definitiva. El patrón documentado es el siguiente. Guillermo heredó el ducado de Cornualles en septiembre de 2022. Y poco después, un contrato de consultoría remunerada de 2 décadas con la hermana de Camilla finalizó discretamente, sin explicación alguna, confirmado únicamente por el reportaje de Amy Griffiths sobre el cambio y sus repercusiones. Por otra parte, surgieron dudas sobre el acceso de Tom Parker Bowles a Balmoral, y sean cuales sean los detalles, la situación fue lo suficientemente grave como para que Ana de Gales contratara asesoría legal y se impusieran restricciones de acceso permanentes con el pleno e inmediato apoyo de Guillermo. Asimismo, a principios de 2026, los registros de la propiedad mostraron que Camilla había transferido la propiedad de su finca privada en Wiltshire a sus 2 hijos, mediante acuerdos con Harry Lopes y Jake Irwin. El palacio no lo confirmó ni explicó, y los analistas de finanzas de la realeza se dividieron entre interpretarlo como una planificación fiscal rutinaria para el impuesto de sucesiones y como una maniobra deliberada para asegurar un patrimonio permanente para sus hijos fuera del alcance de las instituciones. Estas son 3 situaciones reales, documentadas por separado. 2 de los indicios apuntan a que Guillermo está restringiendo el acceso a las propiedades que controla. El tercero sugiere que Camilla está construyendo de forma independiente una residencia permanente en un lugar completamente ajeno a ese sistema. Si estos 3 aspectos están relacionados, si la decisión de Camilla de adquirir Ray Mill House refleja algún conocimiento o respuesta al patrón observado en el ducado y Balmoral,
o si se trata simplemente de una planificación financiera ordinaria que ha surgido en torno a ese mismo periodo, es algo que solo un círculo muy reducido sabe con certeza. La incógnita que persiste es qué sucederá con la única propiedad real importante que aún está completamente fuera del control de Carlos. Sandringham pertenece actualmente a Carlos. El afecto documentado de Carlos por Tom Parker Bowles y Laura López y su esfuerzo por dar a la familia de Camila un lugar reconocido en su vida no está en discusión. Lo que realmente no está claro es qué ocurrirá con ese acuerdo y con su acceso a esa finca específica de 8.000 acres, una vez que la propiedad pase finalmente de la forma habitual en esta familia. Automáticamente, en privado, sin votación, sin declaración y sin que el nuevo propietario tenga la obligación de explicar sus razones a nadie. La observación de David McClure sobre la ambigüedad en las normas sobre propiedades privadas tiene dos caras. Significa que nadie ajeno a la familia puede afirmar con certeza qué hará o no hará William con el acceso a Sandringham una vez que lo controle. Pero también significa que nadie puede asegurar que replicará exactamente el modelo del ducado y Balmoral. El palacio nunca ha confirmado una estrategia deliberada. Igualmente cierto es que nunca la ha negado, y en una institución construida precisamente sobre este tipo de silencio calculado, esa ausencia de negación suele ser la señal más clara. ¿Qué sucederá cuando la propiedad cambie de manos por última vez? ¿Se repetirá en Sandringham el patrón establecido en el ducado y en Balmoral, cerrando así la última brecha importante en el acceso de la familia de Camila a las propiedades reales? ¿Resultará la transferencia de Rey Mill House la primera señal de que la propia familia de Camila ya ve ese desenlace como inevitable y está construyendo discretamente su propia base permanente en otro lugar como respuesta? ¿O el afecto genuino y bien documentado de Carlos por sus hijastros crea una especie de protección informal que perdura más allá de su propia propiedad, independientemente de lo que Guillermo o Camila ya hayan puesto en marcha? Nadie fuera de un círculo muy reducido dentro del palacio conoce aún la respuesta a ninguna de estas preguntas. Lo que sí sabemos es que, hasta ahora, el patrón en las tres propiedades ha sido notablemente consistente en un aspecto específico. Los cambios se producen discretamente, a través de documentos en lugar de comunicados, y para cuando alguien ajeno a la familia se da cuenta, ya es demasiado tarde. Si quieres estar al tanto cuando finalmente se aclare la situación, suscríbete y síguenos, porque seguiremos de cerca cada detalle de esta historia.